Imagina levantarte una mañana de enero. Afuera todo está blanco. Caminas hacia tu coche. Abres la puerta. El asiento parece de piedra. El volante quema de lo frío que está. Giras la llave. El motor apenas tose. No arranca. Sientes el frío en los huesos. Ahora traslada ese mismo frío a otra realidad. Multiplícalo por 10. Hablamos de 50 grados bajo cero. Ese era el clima normal en Siberia. Allí operaban los rudos camiones militares soviéticos. En la década de los 80 el frío mataba. Era un asesino muy silencioso. Resultaba más letal que el propio enemigo. Las tropas viajaban atrás en los camiones. Iban sentados en duros bancos de madera. Estaban rodeados por fríos arcos de metal. Su única protección era una lona delgada. Esa tela no detenía el viento polar. Tampoco frenaba el hielo constante. La humedad de la respiración se congelaba rápido. El hielo cubría las paredes por dentro. Los pesados uniformes se volvían rígidos como tablas. Muchos valientes soldados sufrían congelaciones graves. Otros terminaban con los pulmones destrozados. En esas condiciones nadie puede luchar. Un hombre apenas puede mantenerse vivo. Y aquí viene lo que muy pocos saben. Antes de tener tecnología moderna los soldados improvisaban. Era pura cuestión de supervivencia básica. Algunos metían braseros de carbón encendidos. Los ponían dentro de cajas de metal pesadas. Las colocaban en el centro del camión. Otros se envolvían en mantas de lana áspera. Muchos se sentaban sobre sacos de paja seca. Querían evitar el contacto directo con el suelo. El acero helado era una trampa mortal. Te robaba el calor del cuerpo en pocos minutos. A veces intentaban llevar calor desde el motor. Usaban tubos viejos y mangueras rotas. Pero esto tenía un defecto enorme. Solo funcionaba con el gran camión en marcha. Si el convoy militar paraba, el calor desaparecía. Y en tiempos de guerra las esperas son eternas. Si te apasionan estas historias de ingeniería extrema, acompáñanos. No olvides suscribirte a Secretos de los Gigantes sobre Ruedas. Tu apoyo nos ayuda a seguir investigando. Aquí valoramos el enorme ingenio de los verdaderos camioneros. Volvamos al cruel y despiadado hielo siberiano. El verdadero peligro llegaba en las pausas. El rugiente motor por fin se apagaba. El infierno blanco tomaba el control absoluto. El mando central soviético notó algo crítico. Esto ya no era un simple malestar físico. Era un desastre total de eficacia militar. Un soldado congelado no sirve para el combate. Por eso a principios de 1987 actuaron. Dieron una orden directa y muy urgente. La planta experimental 38 recibió el encargo. Debían crear cajas calefactadas para los camiones principales. El objetivo final era muy claro. Trasladar tropas sin que murieran de frío. Pero nadie te cuenta esto. El desafío técnico era una auténtica pesadilla. Tenían que modificar 4 monstruos del ejército. El modelo Gaz-66. El famoso ZIL-130. La variante ZIL-131. Y el enorme Kamaz 4310. Todos eran gigantes de carga muy pesada. Todos tenían cajas de chapa y lonas flojas. Eran como neveras gigantes con grandes ruedas. Los ingenieros debían lograr un verdadero milagro. Tenían que mantener una temperatura cálida adentro. Y debían hacerlo con 25 grados bajo cero afuera. La gran solución llegó de otra fábrica. La planta militar 402 trajo la respuesta. Ellos diseñaron el calefactor autónomo AB95. Este aparato era una genialidad de pura ingeniería práctica. Recuerda esas estufas catalíticas que usamos en casa. Su funcionamiento base era bastante similar. Pero este rudo equipo militar quemaba diésel puro. Tenía un ventilador interno muy potente. Ese ventilador chupaba el aire helado de la calle. Lo pasaba directo por un quemador interno ardiente. Luego un intercambiador de calor hacía su magia. Era como el radiador de tu coche. Pero en una versión compacta y en miniatura. El aire salía a 95 grados. Soplaba directo hacia la parte trasera del camión. Y esto cambia todo de forma radical. Este calefactor era un equipo totalmente independiente. No necesitaba que el motor principal estuviera encendido. Tenía su propio tanque pequeño de 12 litros. Consumía poco más de 1 litro cada hora.
Esto regalaba hasta 8 horas de calor continuo. Calcula la diferencia enorme para esos pobres soldados. Podían estar detenidos en una fuerte tormenta. El gran camión podía estar totalmente apagado. Pero ellos seguían a salvo en la parte trasera. Para evitar tragedias instalaron varias válvulas de seguridad. Pusieron fuertes conductos de metal bien aislados. Construyeron pequeños cortafuegos muy efectivos. Colocaron filtros especiales de alta calidad. Todo esto evitaba que el humo oscuro entrara. Nadie quería soldados intoxicados por respirar gases tóxicos. Pero un buen calefactor no sirve en una caja rota. Visualiza tu propia casa en pleno invierno. Si enciendes la calefacción, primero cierras las ventanas. Aquí pasaba exactamente lo mismo con los camiones. Los mecánicos tuvieron que sellarlos por completo. Rellenaron todos los huecos entre la lona y el metal. Usaron espuma gruesa y juntas de goma pesada. Sellaron la puerta trasera para bloquear el viento helado. Fue un trabajo manual muy minucioso y lento. Cada pequeña rendija era un enemigo a eliminar. También instalaron luces cálidas en el techo. Pusieron un timbre sonoro muy especial. Así la tropa podía avisar al conductor rápido. Hasta colocaron una pequeña escalera de metal trasera. Parece un detalle menor sin ninguna importancia real. Pero subir a un camión con botas heladas es peligroso. Esa simple escalera evitó muchísimas piernas rotas. Para nosotros hoy son comodidades muy normales. Para ellos fue tocar el cielo con las manos. Sin embargo, la instalación no fue igual siempre. Cada modelo de camión tenía sus propios caprichos de diseño. En el GAZ-66 el sistema encajó perfecto. Lo acomodaron entre la cabina y la caja trasera. No hubo que cortar grandes pedazos de acero. Solo alargaron el escape principal un poco. Movieron la tapa del tanque de combustible diésel. Le pusieron un techito de chapa al calefactor. Así evitaban que la gruesa nieve tapara la entrada. El equipo tomaba aire puro de la calle. Lo calentaba al rojo vivo y lo soplaba adentro. El calor salía por unas rejillas en la pared. Los hombres al fin podían sentir sus manos. Pero entonces llegó el turno del CIL 130. Y aquí las cosas se complicaron de verdad. El diseño de este camión no dejaba espacio libre. Los ingenieros sudaron buscando una salida posible. La solución para ese enorme camión CIL fue radical. Decidieron montar todo el pesado sistema justo allá arriba. Lo instalaron directamente sobre el fuerte techo de la cabina. Parecía una completa locura de diseño industrial a simple vista. Observa el aparato de aire acondicionado de cualquier autobús urbano. Ese enorme cajón metálico que va colocado en el techo. Los ingenieros hicieron algo muy parecido con este rudo calefactor. Construyeron un fuerte soporte de acero muy grueso y resistente. Lo anclaron firmemente al panel frontal de la caja trasera. Pero este modelo específico escondía una ventaja técnica muy brillante. Y aquí viene lo que muy pocos saben realmente. Este sistema permitía trabajar en modo de recirculación totalmente cerrada. ¿Qué significa este término técnico para los rudos mecánicos siberianos? Significa básicamente no desperdiciar absolutamente nada del valioso aire caliente. El equipo tomaba el aire que ya estaba templado adentro. Lo pasaba una vez más por el ardiente quemador interno. El aire salía de nuevo con muchísima más temperatura acumulada. Esto multiplicaba la eficiencia térmica del equipo de forma increíble. Toma como ejemplo el panel de control de tu coche. Cuando hace mucho frío activas el botón de recircular aire. Tu habitáculo se calienta rapidísimo gastando muy poco combustible extra. Estas pequeñas diferencias técnicas marcaron los grandes resultados finales obtenidos. En la primavera de 1987 hubo pruebas. Los camiones salieron al campo helado a medir la realidad. El pequeño modelo GAZ-66 fue el gran triunfador. Logró mantener una temperatura positiva muy estable en su interior. Y lo hizo enfrentando 33 grados bajo cero afuera. Fue un triunfo absoluto de la dura ingeniería automotriz rusa. Los pesados modelos CIL lograron números casi idénticos de eficiencia térmica. Soportaron sin ningún problema hasta casi 30 grados bajo cero. Pero el inmenso Kamaz 4310 falló bastante. Su gigantesca caja de carga trasera era su mayor debilidad. Era un volumen de aire demasiado grande para poder calentarlo. Apenas aguantaba la temperatura hasta los 16 grados bajo cero. Era como intentar calentar un inmenso salón de bodas vacío.
y tener solo una pequeña estufa eléctrica de pasillo encendida. El calor se perdía rápidamente en las altas esquinas oscuras. A pesar de esos detalles, el impacto humano fue increíble. Los soldados notaron el cambio de inmediato en sus propios cuerpos. Por primera vez viajaban sentados durante largas y tediosas horas. Y el temido frío extremo ya no los paralizaba por completo. Los reportes médicos de los campamentos militares cayeron en picada. Hubo una reducción gigantesca en los graves casos de hipotermia. Los feos resfriados y las temibles congelaciones casi desaparecieron totalmente. En un camión mediano viajaban hasta 20 hombres muy equipados. Adentro disfrutaban de unos agradables 15 grados de temperatura constante. Ese simple calor salvaba vidas enteras y dedos de las manos. Los soldados por fin podían quitarse los gruesos guantes húmedos. Podían volver a sentir sus propios dedos después de largos viajes. La moral de las tropas subió de una forma espectacular. Si miramos a los ejércitos occidentales de esa misma época, la gran diferencia tecnológica siempre había sido una ventaja extranjera. La Alianza Atlántica usaba vehículos cerrados sumamente modernos y cómodos. Tenían blindados veloces con calefacción de fábrica ya incorporada adentro. Pero el inmenso ejército soviético era una fuerza mucho más austera. No tenían ese lujo mecánico para sus millones de tropas. Con este nuevo invento de acero, la brecha se cerró muchísimo. Pero nadie te cuenta esto sobre las crudas pruebas reales. Toda maquinaria militar siempre tiene un lado oscuro bastante problemático. Este sistema de calor no era perfecto ni mucho menos. Ya comprobamos el grave problema del inmenso camión militar Kamaz. El calor nunca lograba llegar al techo de lona congelado. Otro gran problema era el combustible adicional que usaba el equipo. Ese pequeño tanque de 12 litros era un punto muy vulnerable. El diésel puro se congelaba rápido al estar lejos del motor. El líquido oscuro se volvía una pasta espesa e inútil. Los mecánicos debían aplicarle aditivos químicos muy especiales y caros. Esto generaba un dolor de cabeza logístico enorme para los suministros. Los camiones de apoyo debían transportar barriles de combustible exclusivo mezclado. Además, el mantenimiento diario de las estufas era un castigo severo. Los filtros de aire de cartón se tapaban con mucha facilidad. El pegajoso hollín negro del quemador bloqueaba los conductos de metal. Si los cansados soldados no limpiaban todo con un extremo cuidado, el equipo trabado podía lanzar pequeñas llamaradas de fuego muy peligrosas. Nadie en su sano juicio quiere fuego suelto rozando una lona. A pesar de todos los fallos, el experimento fue muy exitoso. Los altos mandos militares recomendaron seguir mejorando el gran proyecto urgente. Querían instalar sistemas de recirculación de aire en todos los camiones. Planearon una segunda y enorme etapa de duras pruebas invernales. Querían utilizar tropas reales en grandes maniobras de guerra simulada. Pero la historia mundial dio un giro brusco y cambió los planes. A principios de la década de los 90 todo el sistema colapsó. La vieja y poderosa Unión Soviética se derrumbó por completo. La profunda crisis económica congeló cualquier desarrollo de nuevo equipo militar. Los planos brillantes de los ingenieros quedaron tirados en cajones oscuros. Este maravilloso calefactor autónomo nunca logró llegar a fabricarse en masa. Y esto cambia todo lo que siempre pensamos sobre el fracaso. Porque las ideas realmente buenas nunca mueren de forma definitiva. Solo se quedan esperando un momento más adecuado para volver a brillar. En la actual Rusia moderna, esta vieja tecnología sigue muy viva. Los enormes camiones militares de hoy utilizan equipos de calor similares. Heredaron directamente este fantástico concepto básico de la calefacción autónoma rusa. Y su gran uso no se limita solo a rudos vehículos militares. Fíjate bien en los modernos y potentes camiones civiles de carga. Observa los grandes y lujosos autobuses de pasajeros de larga distancia. O incluso mira esas bonitas casas rodantes preparadas para ir de vacaciones. Todas usan modernos aparatos que funcionan siguiendo exactamente el mismo principio. Queman un poquito de diésel para mantener el ambiente muy cálido. Y lo hacen sin necesidad de mantener el motor principal encendido. Este ingenioso sistema tuvo varios ancestros muy rudimentarios y bastante curiosos. En los lejanos años 60 ya se intentaban cosas parecidas al respecto. Los pesados camiones destinados a la gran exploración polar usaban trucos raros. Algunos blindaban sus cabinas con gruesas paredes metálicas dobles muy pesadas. Rellenaban todo el hueco interno con una fibra de vidrio sumamente aislante.
Otros mecánicos conectaban grandes radiadores extras al agua del motor principal. Todas estas ingeniosas ideas raras inspiraron directamente a los creadores ochentenos. Para muchos críticos, gastar combustible solo en calor parecía un gran derroche. Un camión ruso usaba 12 litros diarios únicamente para la estufa trasera. Pero pon esa cifra cruda en la dura balanza militar del momento. Gastar 12 litros de combustible común para mantener 20 soldados muy sanos. Era un precio económico y táctico completamente insignificante por salvar a la tropa. El ser humano desde siempre buscó engañar al clima frío extremo. Durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados hacían verdaderas locuras mecánicas desesperadas. Algunos choferes metían los gases de escape del caño hacia la cabina. Usaban viejas tuberías para desviar el calor cerca de los pies del conductor. El altísimo riesgo de morir intoxicado por el humo era una ruleta rusa. Respirar monóxido de carbono te duerme lentamente para siempre sin sentir dolor. En otros campamentos helados metían pesadas hornillas de carbón al camión. O ponían inmensas planchas de hierro caliente rozando los pies congelados. Las soluciones iban desde trucos brillantes hasta trampas mortales totalmente seguras. Pero el objetivo supremo siempre fue el mismo para todo soldado. Había que ganarle la cruel batalla al hielo para poder seguir viviendo. Estos modernos calefactores fueron la gran evolución lógica de todas esas ideas. Eran máquinas seguras y además gastaban bastante poco combustible en el proceso. Su mantenimiento rutinario era algo lógico y muy predecible para un mecánico. Por eso hoy día siguen inspirando a profesionales de todo el gran mundo. Si te ha sorprendido cómo la ingeniería logró salvar a estos valientes hombres, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte ahora mismo a nuestro canal. Activa la campanita para no perderte nuestras increíbles historias sobre maquinarias históricas. Seguiremos revelando los grandes secretos ocultos que tienen los gigantes sobre ruedas. Nos vemos muy pronto en nuestro siguiente y emocionante vídeo documental. Allí donde el fuerte rugido de los motores hace historia de verdad. Y donde los pesados fierros desafían constantemente al clima más cruel imaginable.